Bueno, yo creo que ya veo que ya va disminuyendo el ritmo de incorporaciones. Entonces, bueno, vamos a dar entrada ya, vamos a comenzar con el seminario. Buenos días a todas y todos en nombre del Instituto de las Mujeres. Este es el último de los seminarios que estamos celebrando con motivo del Día de la Igualdad Salarial, en lo que hemos llamado la Semana de la Igualdad Retributiva. Hoy vamos a hablar de la herramienta de valoración de puestos de trabajo. En días atrás también hemos hecho un par de seminarios en relación con el registro retributivo. Y bueno, pues como sabéis, la valoración de puestos de trabajo es uno de los instrumentos que se recogen en el Real Decreto 902/2020 de transparencia retributiva, ¿no? Y es esencial pues, para hacer la auditoría retributiva que tienen que realizar todas las empresas que elaboran un plan de igualdad y también para realizar el registro retributivo que realizan estas mismas empresas. La herramienta que hoy os vamos a explicar es una herramienta que ha sido elaborada por el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos más representativos, Comisiones y UGT y la COE. Y bueno, creemos que esta es una virtud de esta herramienta porque al haber sido consensuada en la mesa técnica de diálogo social, creemos que va a ser de más fácil su implantación en las empresas. Es una herramienta que incorpora la perspectiva de género. En el mercado hay otras herramientas de valoración de puestos de trabajo, pero sabemos que algunas de ellas no incorporan esta perspectiva de género, lo que sí que hace esta herramienta. Y bueno, no es de uso obligatorio, las empresas pueden utilizar cualquier otra, pero bueno, si utilizan esta, pues es muy probable que vayan a realizar una valoración de puestos de trabajo conforme a lo que requiere el Real Decreto 902. La herramienta es muy intuitiva, muy fácil de utilizar, está hecha en un programa Excel. Lo que sí que es necesario es incluir todos los datos que requiere pues, con mucho rigor, ¿no? Y antes de pues, sentarse a realizar la valoración de puestos de trabajo, pues es necesario tener realizada una buena descripción de todos los puestos. Bueno, no quiero robar más tiempo a Beatriz Zafra, que os va a hacer la explicación de toda la herramienta. Ella es una persona experta en auditorías retributivas y en valoraciones de puesto de trabajo y la va a explicar muy bien. Y solamente antes de darle paso, comentaros que el vídeo lo vamos a colgar en el canal de YouTube del Instituto de las Mujeres y que al final de la explicación que va a realizar Beatriz, pues dejaremos los últimos minutos para responder a las consultas que nos vayáis realizando por el chat. Y si alguna de ellas, puesto que sois muchas personas las que estáis participando, justo en este momento hay 110 personas, pero se siguen incorporando más. Teníamos 265 personas inscritas. Entonces, bueno, pues si no da tiempo de responder a todas las consultas, nos podéis mandar una consulta a través de la página igualdadenlaempresa.es. En el apartado de asesoramiento para planes y medidas de igualdad hay un enlace en el que pone realizar una consulta al servicio de asesoramiento y os responderemos a todas aquellas que no podamos responder por aquí. Así que sin más, le doy la palabra a Beatriz Zafra. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Pilar. Gracias y gracias a todos y a todas los que estáis al otro lado de la pantalla. Voy a procurar en el tiempo que tenemos, que no es mucho, parece que es mucho 2 horas, pero cuando te pones a dar explicaciones, muchas veces se queda corto, ¿no? Pero voy a procurar cubrir las expectativas que tenéis al venir al webinar y dado que su título es Herramienta de Valoración de Puestos de Trabajo, que ya nos ha explicado Pilar, pero yo os voy a volver a repetir en qué consiste. Voy a centrarme justamente en eso, ¿no?
voy a compartir pantalla, vamos a ver una presentación que he preparado, que creo que ya la veis. Bueno, esta es la herramienta que vamos a desgranar el día de hoy, ¿no? Esta es la carátula de la herramienta, que igual muchas personas de las que estáis aquí ya la conocéis, pero quizá otras no, por lo que vamos a ir explicando todo lo que sea necesario para poder usarla y sobre todo para que su uso sea eficiente. ¿M? Muchas veces rellenar una herramienta no es tan complicado porque se puede rellenar, pero el hacerlo bien para que luego el resultado que nos dé esa herramienta sea el correcto, pues es lo que tenemos que aprender, más que aprender el manejo, digamos, físico de la herramienta, ¿no? Se publicó esta herramienta en abril de 2022 y es un recurso que ha sido diseñado y desarrollado y acordado en el seno de una mesa de diálogo social en la que participaron tanto la Dirección General de Trabajo como el Instituto de las Mujeres y las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT y las organizaciones empresariales COE y CEPIME. La herramienta está realizada en Excel, ¿vale? Está realizada en Excel, pero contiene macros y por eso su extensión no es la típica de un Excel, XLS o XLSX, ¿no? Depende de la versión del Excel, sino XLSM. Por si lo veis, si os resulta raro, eso lo que significa es que tiene macro. Tiene un funcionamiento óptimo en Microsoft Excel 365 y está a disposición de todas las personas en la web www.igualdadenlaempresa.es, ¿vale? Que tenéis aquí en grande, que aquí también es donde podéis hacer las preguntas que decía antes Pilar, si queréis hacer alguna pregunta, ¿no? En este caso, la herramienta está aquí, donde asesoramiento y ayudas al plan de igualdad, en herramientas para la igualdad. Esta es la zona, digamos, que cuando entráis a ello veis una serie de herramientas para la igualdad. Si bajamos, entre otras cosas que hay, está la herramienta de valoración de puestos de trabajo, esto que tenéis aquí, ¿vale? La última actualización es de julio de 2022 y tenemos tres apartados. La guía de uso, esta que al clicar en ella lo que vemos es un PDF, nos deja descargar un PDF que tiene todas las instrucciones para saber de qué estamos hablando, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo, luego os lo comentaré, los factores que vamos a utilizar nos lo describe perfectamente, incluso nos pone ejemplos para que nosotros y nosotras sepamos de qué manera utilizarlo. Y bueno, es una guía que a lo mejor si la leéis de primeras, pues puede resultar así un poco de qué de información tiene, ¿no? Tiene tanta información que puede abrumar un poco. Pero una vez que veáis este seminario, yo creo que cuando la leáis después os va a resultar mucho más fácil porque ya vais a tener conceptos claros que os van a permitir pues que os sea de mucha utilidad la guía, ¿no? También cuando tenemos lo que es la herramienta en sí, tenemos también aquí, veis, la guía en inglés y aquí es donde podríamos descargar la herramienta. ¿Qué es lo que pasa cuando pinchamos en la herramienta? Dependiendo del navegador que utilicemos y su configuración, o bien se nos abre la herramienta, que es lo que está aquí, si veis se abre en la nube, podemos trabajar en la nube, o tenemos la opción de descargar el archivo. Veis aquí arriba que pone descargar el archivo. Si nosotros pinchamos ahí para descargar el archivo, es recomendable porque estamos trabajando en nuestro propio ordenador, ¿no? Que no se quede ahí en la nube luego para guardarlo, pues lo que os va a pasar es que en la carpeta de descargas o en la que vosotros tengáis predefinida para que se bajen los archivos cuando le dais a descargar, pues se os guardará este archivo que se llama SVPT, Sistema de Valoración de Puestos de Trabajo, veis XLSM y lo tendréis aquí.
Pero cuando abrís el archivo, ¿vale? Imaginaos que ya lo abrís desde la carpeta a la que tenéis, os va a salir que vista protegida. Tenga cuidado, los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en vista protegida. Lógicamente vamos a tener que editarlo porque si no, no nos va a servir para nada la herramienta, con lo cual le vamos a dar a habilitar edición. Y dependiendo también de la configuración que tengáis en vuestro ordenador sobre la seguridad, pues os va a salir esta llamada, ¿no? Riesgo de seguridad. Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros porque el origen de este archivo no es de confianza. Por eso os decía que es distinto a una hoja Excel, es algo más que una hoja Excel con macros. Para quitar esto, porque si pincháis donde pone obtener más información, os lleva a una página web que os explica, pero no os dice cómo quitarlo, lo que tendréis que hacer será ir a la carpeta, en este caso mío, en descargas, donde está la herramienta que nos acabamos de descargar, con el botón derecho le damos a propiedades y nos va a salir esta pantalla. Y aquí vamos a pinchar, aquí donde pone desbloquear, le damos a aplicar, le damos a aceptar y ya tenemos la herramienta, pues como veis aquí, sin ninguna llamada ni nada, nada extraño, digamos, para poder empezar a utilizarla, ¿no? Si queréis guardarla en cualquier carpeta de vuestro ordenador o bueno, ya la tenemos lista, ¿vale? Pero vamos a parar un poco porque cojo carrerilla y no paro. ¿Eh? Antes de ver cómo funciona la herramienta, necesitamos comprender bien para qué la vamos a utilizar. ¿Vale? Yo siempre digo que el para qué es la parte más importante para un proceso de aprendizaje, el para qué, no tanto el por qué, que también lo veremos, sino el para qué la vamos a utilizar. Y para ello vamos a hacernos preguntas y a darle sus respuestas, claro, que no sea solo preguntas retóricas, porque fijaos, las preguntas actúan como generadores y organizadoras del saber. Las preguntas siempre despiertan nuestro deseo de conocer cosas nuevas, nos ayudan a reflexionar sobre el propio saber y nos guían además por el proceso de aprendizaje. Si hacemos las preguntas adecuadas en el orden adecuado y de la manera adecuada, vamos a ir aprendiendo de la manera adecuada, ¿no? Muchas veces queremos empezar por el final y hay que empezar pasito a pasito para ir aprendiendo bien, para ir bien aprendiendo, ¿no? Así que vamos a preguntarnos. Primero, ¿qué es la valoración de puestos de trabajo? Porque tenemos una herramienta entre manos que nos dice que valora los puestos de trabajo, pero tenemos que saber qué es la valoración de puestos de trabajo. Pues es un término que se utiliza, perdonad, es un término que se utiliza desde los años 80, que en los años 90 dejó de utilizarse para ir hacia modelos de carrera basados en las personas y vuelve a ser parte importante de la gestión de recursos humanos ahora, en estos tiempos, y sobre todo de la igualdad retributiva. ¿Vale? Veremos que la valoración de puestos de trabajo no solo sirve para la igualdad retributiva, no solo sirve para hacer un registro o una auditoría retributiva, sirve para muchísimas cosas y tenemos que aprovecharlo. ¿Eh? Pero es una parte importante de la gestión de recursos humanos ahora mismo cuando se ha cambiado, digamos, ese enfoque que antes se basaba en las personas y que ahora se basa en los puestos de trabajo. Podemos definir la valoración de puestos de trabajo como una técnica de gestión de recursos humanos que consiste, y aquí ya empezamos, viene el meollo, que consiste en determinar el valor relativo de los puestos de trabajo de una organización independientemente de la persona o personas que ocupan el puesto en un determinado momento. ¿Por qué digo relativo? Porque nosotros lo que vamos a obtener es un listado, vamos a decirlo así, de nuestros puestos de trabajo valorados numéricamente. Y ahí siempre va a tener que estar la coherencia de esa valoración, va a tener que estar fijado por esa relatividad con el resto de puestos. Quiero decir, si nosotros valoramos un puesto de trabajo, pues imaginaos de administrativo a administrativa,
¿vale? Que nos da una puntuación, la que sea, una puntuación determinada. Pero cuando nosotros comparamos esa valoración que nos ha salido con el resto de puestos, vemos que tiene más puntos que el puesto de director, directora general, imaginaos, pues vemos que ahí no hay coherencia. Puede no haber coherencia, ¿vale? Puede también que la haya, pero en principio parece que no hay coherencia. Entonces, es una valoración de los puestos de un valor relativo, ¿vale? En conjunto con el resto de los puestos. Esto es muy importante. También os lo digo porque hay veces que os puede venir alguien a decir que os hace la valoración de puestos de trabajo de vuestra empresa sin conocer la empresa porque tiene ya una plantilla, por decirlo de alguna manera, que el puesto de administrativa, por poner el mismo ejemplo, tiene 427 puntos y el de personal de limpieza tiene 242 y este tal, y hace como un puzzle y eso no se puede hacer porque para cada empresa, como veremos, vamos a tener que hacer esa valoración de puestos teniendo en cuenta muchos factores. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es esa valoración relativa y luego recalcar que la valoración de puestos de trabajo no tiene en cuenta nunca el rendimiento individual de cada trabajador o trabajadora, ni sus capacidades, sino que lo que vamos a analizar de forma general y sistemática son las tareas que se tienen que desempeñar en cada puesto de trabajo, las características del puesto de trabajo. Esto es algo que tenemos que abstraernos para poder hacer bien una valoración de puesto de trabajo, porque muchas veces en las empresas y cuando además hay puestos unipersonales, que normalmente pues hay varios puestos unipersonales, pues tendemos a valorar a la persona o personas, si son una, dos, si son pocas, a las personas que están desarrollando ese puesto de trabajo. Y eso tenemos que quitarlo totalmente de nuestra cabeza. ¿Mm? Que haya una persona, imaginaos que en un puesto determinado sepa hablar 7 idiomas, no quiere decir que para desarrollar ese puesto de trabajo obligatoriamente sea necesario que las personas hablen 7 idiomas, ¿no? A esto me refiero. Entonces, si valoramos el puesto como, pues no, 7 idiomas es lo que tenemos que tener, pues no lo estaremos haciendo bien. Entonces, esas dos cosas tenemos que tenerlas muy claras antes de empezar para saber qué es la valoración de puestos de trabajo. Además, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, ya hemos dicho que no es un término nuevo, que es algo además que se está utilizando en la OIT desde los años 50, yo creo que ya se hablaba de la valoración de puestos de trabajo de igual valor, pero que fue en los años 80 cuando tuvo el auge y luego desapareció ese auge por el sistema basado en personas y que no tiene en cuenta, como decíamos, el rendimiento individual de cada persona. ¿Qué necesitamos, como decía? Pues es importante partir, decía Pilar, de una buena descripción de los puestos de trabajo. Fijaos, muchas veces queremos empezar a hacer la valoración de puestos, como os decía antes, por el final, ¿no? Y decir, venga, voy a ir cogiendo los puestos, cuáles son los puestos, ni siquiera sé cuál es el listado de puestos de trabajo de la empresa, que parece algo que os puede resultar chocante, pero es así, o sea, tenéis que ir casi mirando persona a persona qué puesto tiene esta persona para añadirlo a la lista de puestos, pues necesitamos esa descripción de puestos de trabajo, que es un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios que tenga cada empresa y precisa los requisitos para su desempeño, qué régimen tienen, qué retribuciones, etcétera, etcétera. A través de la descripción de puestos de trabajo se puede analizar o se analiza todo el contenido del trabajo, reflejando el contenido actual y real del puesto.
¿vale? No nos vale una descripción de puestos de trabajo de hace 25 años, que nos lo hizo a lo mejor una consultora de recursos humanos, nos hizo la descripción de puestos y ahí la tenemos y eso ha ido cambiando y nosotros no hemos cambiado la descripción de puestos de trabajo. Tiene que emplear, fijaos, y esto es muy importante, homogeneidad en los conceptos utilizados durante todo el proceso. No podemos valorar en un puesto una determinada característica y en otros puestos otras características, sino que tienen que ser homogéneos, ¿no? Y además tenemos que abstenernos, como os decía antes, de juicios de valor. Juicios de valor que nos estén, digamos, nos estemos enfocándonos en personas determinadas o características de personas y no características de los pueblos, de los puestos, perdón. Asimismo, tiene que garantizar la incorporación de los factores legales desde la perspectiva de género, ¿vale? Que esto es importante también tenerlo en cuenta. El Real Decreto 902-2020, el Instituto de Igualdad Europeo y la OIT así lo dicen, ¿eh? Nos hablan de que las descripciones de puesto tienen que tener en cuenta esa perspectiva de género. Y además, la descripción de puestos de trabajo nos permite tener un conocimiento profundo del organigrama jerárquico, que es lo menos importante para mí, pero sobre todo del organigrama funcional de la organización. ¿Por qué? Porque ahí se reparten las responsabilidades y las tareas y consecuentemente permite el desarrollo de procesos, por ejemplo, de incorporación de personas más eficaces, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo, ahora lo veremos, en este tipo de cosas. Entre los usos del análisis y descripción de los puestos de trabajo, cabe destacar los siguientes. Fijaos, la planificación de la plantilla futura. Nos proporciona información sobre las características que debe poseer un candidato o candidata a ocupar un puesto de trabajo. El análisis y la descripción de los puestos de trabajo proporciona datos suficientes para elaborar el profesiograma con las características que buscamos. Además, ayuda a establecer los criterios de promoción y a clarificar las necesidades futuras. Un buen análisis de puestos aporta información sobre los riesgos, los peligros, las penosidades, condiciones de fatiga, estrés, posturas forzadas, movimientos indebidos, etcétera, etcétera. Constituyen también el primer nivel de creación y diseño de departamentos, secciones, etcétera, ¿no? Lo que es el diseño de la organización. Formaliza también informaciones sobre los puestos y los procedimientos y procesos de flujos de trabajo, ¿no? Para hacer manual de funciones o manuales de procedimientos que muchas empresas, sobre todo las que tienen, la que gestionan calidad, por ejemplo, pues se utilizan, ¿no? Es una guía para la plantilla porque se conocen mejor los deberes y responsabilidades de cada uno de los puestos. Podemos determinar la existencia de posibles desajustes que indiquen la necesidad de desarrollar acciones formativas, por ejemplo, encaminadas a subsanar carencias que puedan tener y potenciar también aspectos positivos. Nos servirá para determinar hasta qué punto la persona está desarrollando lo exigido por el puesto, ¿no? En la evaluación del desempeño. Además, es un instrumento esencial para la clasificación y ordenación de los puestos de trabajo de la organización, que constituye la base objetiva para la ordenación de las retribuciones y, por último, no menos importante, sino casi para lo que nos afecta, la valoración de puestos permite que el análisis y la descripción de esos puestos constituyan esa herramienta básica a partir de la cual se pueden valorar los puestos de trabajo. Entonces, una valoración de una descripción de puestos de trabajo la haríamos así, por ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo que puede haber muchos, pero que podría ser una manera sencilla de reflejar ese trabajo, porque el trabajo en sí mismo no es tan sencillo,
ahora os explicaré cómo se hace, pero es una manera sencilla de reflejar todo el trabajo que hemos hecho. Entonces tendríamos, pues desde el logo de la empresa, claro, lógicamente, tendríamos el nombre del puesto, estaría aquí, eh, a qué área pertenece, dónde trabaja, en servicios centrales. Bueno, aquí cada empresa tendrá su manera de ponerlo, ¿no? Pero que puede identificarlo. El número del puesto, en este caso el número 1, tendríamos que poner la misión del puesto, que una vez que sepamos la misión del puesto, podemos hallar las funciones principales y luego veremos, ya lo veremos luego al ver la herramienta, la diferencia entre las funciones y las tareas, porque una cosa son funciones y otra cosa son tareas. Tenemos que pensar en funciones de cada uno de los puestos de trabajo, y aquí podríamos ir poniendo pues desde las condiciones de trabajo, el lugar en el que se trabaja, la jornada que tiene, si tiene jornada partida, tiene jornada de turno, si tiene que tener disponibilidad horaria, etcétera. La autonomía que requiere el estar dentro de ese puesto, ¿no? Si es autonomía muy alta, alta, media, baja, que todo esto tendremos que tenerlo en unas instrucciones, vamos a decirlo así, diciendo cada una de las casillas qué ítems puede tener, ¿no? Perdón. Tenemos también otros factores como la repercusión de errores, los requisitos de formación, si se necesita titulación superior o se necesita bachillerato, formación profesional, lo que se quiera, que eso tendrá que estar, ya os digo, tendrá que estar eh, definido para que todo sea homogéneo. No vayamos a poner en un sitio titulación superior y en el otro vamos a poner, yo qué sé, licenciatura en tal cosa. Bueno, pues tendremos que agruparlo de alguna manera, ¿no? Luego la experiencia, la complejidad de las funciones, el esfuerzo físico y el esfuerzo mental, la iniciativa. En esta parte podríamos poner aquí el organigrama, ¿vale? Para saber en dónde se encuadra este puesto de trabajo dentro del organigrama. La responsabilidad sobre otros puestos, sobre cuántos puestos tiene responsabilidad. Este, como es dirección, gerencia, pues aquí sobre 26, es decir, sobre todo, toda la organización, ¿no? Las relaciones que se tienen en ese puesto, tanto internas como externas, ¿no? Porque pueden ser las relaciones solamente internas o otros puestos que pueden tener también sus relaciones externas. Bueno, pues todo esto, como os digo, lleva detrás un trabajo que va pues desde hacer cuestionarios a todas las personas de la plantilla pidiéndoles cuáles creen que son sus funciones, cuáles sus condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, que luego pasarían al responsable o la responsable de esas personas para que dijera si eso estaba correcto, que luego se harían pues una serie de reuniones, una serie de digamos que de comparaciones con lo que ha salido, con las personas expertas, y se podría tener una ficha como esta o como otra cualquiera, que ya digo que es un ejemplo, para todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. Eh, con estas fichas se recoge información que permite concretar y reflejar documentalmente, que es importante que esté en un documento, por una parte, tareas, funciones, actividades a desempeñar en los puestos de trabajo, detallando tanto el alcance, la responsabilidad de los deberes, etcétera, y por otras, los requerimientos específicos de los puestos, como son los requisitos de formación, las aptitudes, la experiencia y las condiciones de trabajo. Y una vez que tenemos todas las fichas, lo que vamos a tener es un catálogo de puestos de trabajo. Tendremos nuestro catálogo de puestos de trabajo que, como hemos dicho, va a ser la base para realizar la valoración de puestos de trabajo. ¿Se puede hacer una valoración de puestos de trabajo sin tener un catálogo de puestos? Pues hombre, como poder se puede, pero no se va a hacer de la manera óptima, porque vamos a pensar en el momento que vamos a valorar un puesto, vamos a tener que empezar a pensar
qué características tiene ese puesto, cuáles son sus funciones y a lo mejor pues se nos puede olvidar porque, bueno, porque no somos máquinas, todo lo que hay detrás de un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, muy recomendable, muy para hacerlo bien, para hacerlo eficiente, como decíamos antes, que exista ese catálogo de puestos de trabajo bien hecho. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para realizar una buena valoración de puestos de trabajo? Que como vemos, pues no es una cosa sencilla, no es una cosa rápida, vamos a decir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los parámetros del sector, tenemos que tener en cuenta los parámetros organizativos de la empresa y los parámetros funcionales. El artículo 8 del Real Decreto 902 nos dice textualmente: la valoración debe referirse a cada una de las tareas y funciones de cada puesto de trabajo de la empresa. Fijaos, cada una de las tareas y funciones de cada puesto de trabajo de la empresa. Ofrecer confianza respecto de sus resultados y ser adecuada al sector de actividad, tipo de organización de la empresa y otras características que a estos efectos puedan ser significativos, con independencia, en todo caso, de la modalidad de contrato de trabajo con el que vayan a cubrirse los puestos. Entonces, ya nos está diciendo el artículo 8 del Real Decreto 902, que es nuestro Real Decreto de cabecera aquí, ya nos está diciendo lo importante que es hacer bien la valoración de puestos de trabajo y qué es lo que qué es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? No hablamos, por tanto, de un tema genérico, sino que vemos que tiene que adaptarse a la empresa a la que se aplica. La valoración de puestos no será igual, un mismo puesto de trabajo no será igual en dos empresas que tengan distinto sector, por ejemplo, como siempre pongo este ejemplo que me parece que es muy significativo. Un puesto de conductor, conductora, no estará igual valorado en una empresa de transportes que en pues una empresa cualquiera, que lo que tengan el puesto de conductor, conductora, sea para llevar al director o a la directora a las reuniones, ¿no? No será igual el puesto de trabajo, siendo el puesto el mismo nombre, teniendo el puesto el mismo nombre, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta eso, y también aquí viene lo que os decía al principio de la relatividad, ¿no? Con unos y con otros. Vale, y os decía, os contaré por qué tenemos que hacer la VPT, que no es el para qué, no es lo mismo. ¿Por qué la tenemos que hacer? Pues a nivel legal, porque el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores indica que se debe pagar la misma retribución por trabajos de igual valor. Y luego, tanto el Estatuto como el Real Decreto 902 nos explica cómo podemos saber el valor de cada puesto, que lo veremos, ¿vale? Pero ya nos está diciendo que tenemos que pagar la misma retribución por trabajos de igual valor. Para saber si los trabajos son de igual valor o no, hay que valorarlos, si no, no lo vamos a saber. Pero también, ¿por qué tenemos que hacerla? Pues porque una de las causas más comunes de discriminación retributiva indirecta por razón de sexo es la incorrecta valoración de los puestos de trabajo. He oído en algún sitio que, bueno, no sé si de esas cosas que puedes creerte o no, yo no me creo nada hasta que yo lo compruebo, ¿no? Pero que la incorrecta valoración de los puestos de trabajo puede suponer unas brechas de hasta el 16% si están mal valorados los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es un 16 o es un 4 o es un 28, pero desde luego una de las causas de discriminación retributiva indirecta por razón de sexo es esta incorrecta valoración de los puestos de trabajo. También porque nos permite comprobar si existe en nuestra empresa o bien sobrevaloración o bien infravaloración por género de los puestos de trabajo, o ambas cosas. Puede existir una sobrevaloración y una infravaloración, ¿no? Y esta valoración de puestos de trabajo nos va a permitir comprobar si eso existe o no existe. También porque hay que evitar los sesgos en la valoración de los trabajos feminizados, y eso se consigue únicamente con la objetivación. Estos sesgos, que me parece que es una parte importante, se reflejan en el pensamiento de que los trabajos feminizados suponen un menor esfuerzo que los puestos masculinizados.
La valoración del esfuerzo que supone el desempeño de una tarea se basa en su dureza física. Eso es lo que se dice, ¿no? Si una tarea tiene esfuerzo, sí tiene dureza física, o sea, la penosidad. Pero, por otro lado, las profesiones femeninas no suponen un esfuerzo físico, con lo cual, pues parece que se supone que los puestos feminizados tienen menor esfuerzo que los puestos masculinizados. Se supone, es un sesgo, ¿eh? No, no lo estoy afirmando, es un sesgo que se tiene. Y además, también se supone que los puestos feminizados tienen menor cualificación que los puestos masculinizados. Las mujeres están menos cualificadas, sus cualificaciones son de menor valor y además las cualidades femeninas que están más valoradas son innatas. Por el hecho de ser mujer, parece que ya tenemos unas determinadas cualidades que no se valoran lo suficientemente porque son innatas. Estos sesgos, estos dos sesgos tan importantes, se evitan con una buena valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género, ¿vale? Y es una de las cosas con la que más hay que luchar porque es una parte cultural que tenemos todos y todas metidas sin ser consciente de ellos, ¿no? Por eso se llaman sesgos inconscientes. Entonces, bueno, pues tenemos que verlo. ¿Cuáles son las ventajas de la valoración de puestos de trabajo? Pues permite hacer una clasificación y una discriminación de los puestos de trabajo de la organización, sabiendo la importancia de cada uno de ellos para la empresa, que a veces las empresas se llevan muchas sorpresas, ¿no? Con esto, diciendo, oye, pues fíjate, es que este puesto que yo no lo tenía en tanta estima, resulta que haciendo una valoración objetiva, pues me sale con bastante puntuación. Da una visión global y general de cómo se encuentra la organización, permite conocer el valor y la aportación objetiva de cada puesto dentro de la organización, permite además tener un criterio único para valorar los puestos, porque lo haremos dándole niveles a los mismos factores, ahora lo veremos, y por último puede llegar a identificar ineficiencias retributivas, que también aquí es lo que nos interesa, al comparar la valoración de puestos con sus retribuciones. ¿Y cuáles son los puntos de dolor? Porque no le quiero llamar inconvenientes, son puntos de dolor. Una valoración de puestos de trabajo no soluciona todo el problema relativo a la retribución, ¿vale? Porque con una valoración de puestos nunca podremos valorar el distinto desempeño de dos o más personas dentro del mismo puesto. Y ese distinto desempeño también influye en la retribución. No es una solución milagro la valoración de puestos de trabajo, pero es una solución muy potente para poder ver si las retribuciones encajan en esa valoración de puesto, ¿no? Además, es necesario, os decía antes, que la organización sepa qué puestos existen, los lugares de trabajo, a qué se dedica cada uno de estos puestos, es decir, una buena descripción de puestos de trabajo bien definidos con sus requerimientos técnicos, de experiencia, etcétera, etcétera. Y por último, la valoración de puestos no puede ser realizado por cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay que tener conocimientos técnicos sobre cuáles son las partes de los descriptivos de los puestos de trabajo, cuáles son las partes que lo componen, cómo se lee, cómo se interpreta esa lectura, qué factores hay que analizar e interpretar. Y si no sabes lo que te están preguntando al valorar los puestos, será difícil que se pueda hacer bien, ¿no? No quiere decir que esto no lo pueda hacer cualquiera, sino que hay mucha parte de conocimiento técnico sobre la gestión de recursos humanos que hay que tener y además hay que evitar la subjetividad que te puede producir el no tener esos conocimientos técnicos. Bueno, hemos contestado ya a varias preguntas. Hemos contestado a qué es la valoración de puestos, a qué necesitamos, a qué tenemos que tener en cuenta, por qué tenemos que hacerla, cuáles son las ventajas de la valoración de puestos, cuáles son los puntos de dolor.
pero aún nos quedan algunas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿qué es un trabajo de igual valor? Porque estamos hablando de que vamos a valorar los puestos para poder cumplir con el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, que es esto que tenéis aquí, y nos dice este artículo. Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, coma, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, coma, los factores estrictamente relacionados con su desempeño, coma, no está la coma, pero la pongo yo, y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo, en realidad sean equivalentes. Y vale, lo leemos y decimos, bueno, pues bien, pues ya lo hemos leído, pero realmente, ¿qué nos está diciendo? ¿No? O sea, ¿cómo podemos saber si un trabajo es de igual valor que otro? Pues fijaos, la valoración de puesto de trabajo es un proceso, no es algo mágico, es un proceso que tiene por objeto realizar una estimación global de todos los factores que concurren o pueden concurrir en un puesto de trabajo, teniendo en cuenta su incidencia, la incidencia que tienen esos factores en cada puesto y permitiendo la asignación de una puntuación o valor numérico al mismo. Al final, lo que vamos a conseguir, en resumen, digamos, es un valor numérico para cada puesto de trabajo. Para ello, para este proceso, necesitamos tener, primero, unos factores. Segundo, que esos factores estén ponderados, porque no todos tienen la misma importancia, no todos los factores tienen la misma importancia. Que esos factores además tengan grados o niveles de consecución. Cada factor que está ponderado tiene a su vez niveles de consecución, desde el 0, que no es relevante, hasta, dependiendo de los factores, pues 3, 5, 7 grados, por ejemplo. Vamos, en esta herramienta es así, o 3, o 5, o 7, luego lo veremos. Con ello, con todo ello, lo que hacemos es una comparación de los puestos de la empresa con estos niveles de los factores que a su vez tienen un valor. Y esta comparación que hacemos se nos transforma en puntos. Les damos puntos. Sumamos todos los puntos obtenidos por todos los factores y obtenemos una puntuación final para cada puesto. Ese listado que os decía yo de los puestos con sus valoraciones finales. Esto lo que nos permite, una vez que tenemos ese listado, es clasificar los puestos en escalas de puestos de igual valor. En el Real Decreto 902 vais a ver varias veces lo de las escalas de puestos de igual valor. Esto lo que nos quiere decir es que cuando nosotros tengamos ese listado, lo que vamos a hacer es agrupar los puestos que tengan una puntuación similar, y cuando tienen una puntuación similar es porque son trabajos de igual valor o valor equivalente, ¿vale? Tienen ese igual valor y lo agrupamos en escalas que es lo que utilizamos para hacer, por ejemplo, el registro retributivo. ¿Vale? Entonces, esto es una valoración de puesto de trabajo, un proceso, como os decía, con unos factores que están ponderados, que tienen además grados, que cada grado tiene su valoración y que lo que hacemos, una vez que tenemos todos esos factores ponderados y con grados y con su valoración, es comparar qué grado cumple de cada factor cada uno de los puestos de trabajo. Eso nos da una puntuación y la puntuación nos permite clasificar los puestos de trabajo en escalas de igual valor. ¿Vale? Esta es la parte conceptual de lo que es la valoración de puestos de trabajo. Estos factores no son unos factores cualquiera, tienen que seguir unos criterios que nos dice el Real Decreto 902, el artículo 4.4, vamos, pero nos dice
que los factores deben cumplir, deben seguir la totalidad, por ejemplo, que supone que para constatar si concurre igual valor debe tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo sin que ninguna se invisibilice o se infravalore, ¿vale? Porque como os decía antes, hay factores que tienen por innatos, que bueno, eso lo tienen las personas porque lo tienen y no se han valorado o se han invisibilizado como que era algo propio de las personas que cumplían el puesto. Y todos hay que visibilizarlos. Además, la adecuación implica que los factores relevantes en la valoración deben ser aquellos relacionados con la actividad realmente desarrollada. ¿Vale? Os ponía antes el ejemplo de si le ponemos a un puesto de trabajo que tenga que tener 7 idiomas, porque haya una persona que los tiene, y el puesto de trabajo realmente no necesita que se tengan 7 idiomas, pues no sería un factor adecuado en este caso. La objetividad significa que deben existir mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta para la fijación de una retribución y que no dependen de factores o valoraciones sociales que reflejen estereotipos de género, que sean siempre objetivos. Además, en el artículo 4.4 no pone estos dos requerimientos, pero los pone a lo largo del Real Decreto, ¿vale? Pero no los busquéis en el 4.4 porque no están. Deben variar en intensidad para los distintos puestos, que es lo que se llama discriminación. Tenemos que poder discriminar con la distinta intensidad y cada factor debe referirse a un aspecto distinto, ¿vale? No se pueden solapar dos factores que tengamos para referirse a un mismo aspecto. Pues bien, esta herramienta, la herramienta de valoración de puestos de trabajo de la que hemos hablado, nos permite valorar una serie de factores para cada puesto de trabajo que están agrupados esos factores en 4 categorías. Vamos a empezar de más a menos. Las 4 categorías son naturaleza de las funciones o tareas, condiciones educativas, condiciones profesionales o de formación, condiciones laborales y factores estrictamente relacionados con el desempeño. ¿Os suena de algo esto? Pues efectivamente, yo creo que todos y todas nos hemos dado cuenta, es la definición que nos da el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores de lo que es un trabajo de igual valor. ¿Qué es lo que se ha hecho? Transponer esa definición que nos da el Estatuto de los Trabajadores a la herramienta y decir, bueno, pues como lo que tenemos que ver es si todas estas categorías se cumplen para que sea un trabajo de igual valor, vamos a clasificar los factores en estas 4 categorías. Las categorías, además, están ponderadas. Lo hemos visto también antes en la, en el tablón ese de POSIT, ¿no? Que tienen que estar ponderados. No vale igual una categoría de factores que otras. La naturaleza de las funciones un 40%, las condiciones educativas un 20%, las condiciones profesionales un 25%, las condiciones laborales y factores relacionados con el desempeño un 15%. Y además, cada factor y subfactor, ahora veremos lo que es un factor y un subfactor, tiene distintos niveles, o bien 3 niveles, o bien 5, o bien 7 niveles. 7 niveles solamente tiene las condiciones educativas, ¿vale? Todos los demás tienen o 3 o 5. Fijaos, aquí vamos a ver un cuadro que es muy interesante y ya esto es la herramienta, ¿vale? Esto es explicación de la herramienta. Es interesante ver que la ponderación, que es lo que tenemos en la columna gris, el 40% de ponderación de naturaleza de las funciones, el 20% de condiciones educativas, el 25% de profesionales y el 15% de laborales, eso se transforma en una puntuación máxima que podemos obtener porque la puntuación máxima va a ser 1000 puntos. La suma de 400, 200, 250 y 150 nos da 1000 puntos. Y este reparto lo hacemos mediante
la ponderación. La ponderación la vais a poder encontrar en la guía, en el anexo 1 de la guía, pero estos puntos es un cálculo sobre eso, ¿no? Pero no lo pone como tal en la guía, pero es un cálculo sobre ello. Dentro de las categorías, cada una de las categorías puede tener grupos. En naturaleza de las funciones tenemos el grupo de polivalencia, el de esfuerzos, el de responsabilidad y autonomía y otros, que luego veremos qué significa este otros. Cada uno de ellos con su ponderación, ¿veis? 30%, 24, 41 y 5. Condiciones educativas solo tiene un grupo. Condiciones profesionales y de educación tiene 3 grupos: conocimiento y comprensión, aptitudes y habilidades y otros. Y condiciones laborales 3, entorno, condiciones organizativas y otro. Lo mismo os digo, este tanto por ciento lo tenéis en el anexo 1 y estos son los puntos máximos que puede obtener cada uno de los grupos. Pero además de los grupos hay factores. El factor polivalencia, como es solo uno dentro del grupo, pues se lleva el 100% de la valoración de ese grupo, los 120 puntos. Pero en esfuerzo puede haber esfuerzo físico, mental y emocional, que tiene cada uno su ponderación y cada uno su puntuación. Así hasta todos. Este sería el final, lo que se llaman subfactores, algunos de ellos subfactores, porque el de polivalencia es un factor y sigue aquí. Pero estos, por ejemplo, son subfactores dentro del factor esfuerzo físico. Para lo que nos interesa, digamos que nos podemos quedar con esto. Bueno, es interesante saber dónde están, dentro de dónde están. Pero estos son los 33 factores que hemos dicho que vamos a valorar, con 3 otros, que luego explicaremos lo que son, pero hay 33 factores que ya los tenemos, si os das cuenta, con su ponderación, con su puntuación máxima que pueden tener, y esta última columna que nos dice el peso sobre el total de los 1000 puntos. Entonces, fijaros, cuando tenemos esto, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? Pues que hay un factor, un solo factor, que es la enseñanza arreglada, que puede llegar a darnos 200 puntos. Si su nivel es el máximo, que hemos dicho que era 7 niveles el que tiene este factor, si su nivel es el máximo, podríamos llegar a obtener 200 puntos de 1000 con un solo factor. Hay el de polivalencia, que nos puede proporcionar 120 puntos si tiene su nivel máximo. Y el de autonomía, que nos puede proporcionar 57,40. ¿Vale? He puesto los tres que tienen más puntuación, pero tenemos también aquí abajo condiciones físicas y condiciones psicosociales con 45 puntos. ¿Vale? Y bueno, lo que vemos es que 3 de los factores pueden obtener 410 puntos de los 1000, un 41% del total. Y además, viendo esto, que más del 75% de los factores pesan menos del 3%. ¿Por qué os digo esto? Pues mirad, porque no será lo mismo, necesariamente no será lo mismo categorizar bien la enseñanza arreglada que necesita cada puesto de trabajo, porque la horquilla de puntos que nos permite obtener es mucho mayor que, por ejemplo, pues estos de aquí, de arriba, posición continuada y posturas, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, que los puntos máximos que podremos obtener si le ponemos el nivel máximo son 5,76 puntos. ¿Vale? Entonces, hay que hacer muy bien la valoración para que no nos salgan todos los puestos muy concentrados. Si las valoraciones que hacemos a la enseñanza arreglada, a la autonomía y a la polivalencia, por ejemplo, y algunos de los que tienen más puntuación, son todas muy parecidas, vamos a tener muy poco abanico de puntuación, ¿no? Entonces, hay que hacer muy bien esa correspondencia entre los niveles de cada uno de estos factores con
con las características de los puestos de trabajo. Y además esto lo que nos va a hacer es agruparnos matemáticamente, agruparnos casi todos los puestos en el centro. ¿Mm? Solamente con puestos que tengan, a lo mejor, imaginaos, puestos que tengan la enseñanza arreglada con un nivel muy bajo, pues nos va a dar una puntuación muy baja. ¿Mm? Aquí quiero hacer un paréntesis. Estos 1000 puntos máximos que nos puede dar la valoración de un puesto, no es lógico que los consiga ningún puesto de trabajo. Os digo esto porque yo he visto varias valoraciones de puestos de trabajo hechas en la empresa, vamos, no sé por quién, si lo ha hecho la empresa, lo ha hecho un grupo de trabajo, no lo sé, pero he visto varias valoraciones de puestos de trabajo que Dirección General tiene 1000 puntos. Dices, hombre, 1000 puntos para ocupar el puesto de dirección general, que tengas que tener la máxima polivalencia, pues bueno, a lo mejor, pero que tengas que tener el máximo nivel de posiciones forzadas, de posición continuada, posturas forzadas, de movimientos repetitivos, de esfuerzo visual, de esfuerzo auditivo, o sea, de todos los factores tienes que tener la máxima puntuación para ser para el puesto de dirección general. Pues yo creo que no. Quiero decir, no se trata de poner, venga, voy a ponerle aquí 1000 y luego ya de aquí para abajo pues voy quitando, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que la herramienta se puede rellenar fácilmente, le pones a todo máximo, tú, y nos damos cuenta de que esa valoración de puestos no está hecha de manera eficiente, ¿vale? Entonces ahí tened cuidado. Fijaos, vamos a ver ahora los 33 factores con voy a utilizar la parte derecha del cerebro, el hemisferio derecho, para identificar imágenes con conceptos. Y yo creo bueno, que están bastante conseguidos para que de un vistazo podamos ver cuáles son esos factores que vamos a utilizar, ¿no? Fijaos, la polivalencia, que hemos dicho que era uno de los factores con más puntuación, lo que nos va a decir es de qué manera, o sea, cuáles son las funciones que tenemos, que hacemos dentro del puesto de trabajo y sobre todo si vamos a tener que hacer de manera ocasional o de manera continuada, vamos a tener que realizar tareas fuera de las funciones principales que nos pide el puesto de trabajo. La posición dentro de los esfuerzos y dentro del esfuerzo físico, el esfuerzo estaría en el grupo, el esfuerzo físico en el factor y la posición continuada y posturas forzadas sería uno de los subfactores. Yo le llamo a todos factores para no factores, subfactores, todo es lo mismo, pero que depende de que estén o no divididos en otros de más específicos, ¿no? Digamos, bueno, pues sería posición continuada y posturas forzadas, que si tuviéramos que hacer esto, pues bueno, pues estaría un poco exagerado, ¿no? Pero hay muchos puestos de trabajo, más de los que pensamos, que necesitan o tienen esas posturas continuadas como estar de pie o posiciones incómodas o posturas que no son las habituales, digamos, ¿no? También tenemos movimientos repetitivos, que durante la ejecución del trabajo pues podemos tener movimientos repetitivos como por ejemplo en las cajas de los supermercados, ¿no? Que estamos con unos movimientos siempre los mismos, en limpieza, en servicios de peluquería estética, etcétera, se dan mucho los movimientos repetitivos. El esfuerzo visual que requiere los requerimientos del puesto de trabajo relativas al esfuerzo visual, que pueden ser desde luego con instrumentos ópticos como microscopios, pero también una persona que esté, por ejemplo, en un departamento de contabilidad, que tenga que estar pues mirando que todas las tablas Excel estén bien rellenadas, que los datos sean los correctos, que sean coherentes, etcétera, etcétera. El esfuerzo auditivo
muchas veces pensamos pues, en las personas que están trabajando en la calle con las máquinas esas que hacen tanto ruido. Eso, desde luego, es un esfuerzo auditivo brutal, ¿no? Pero también hay gente, por ejemplo, que tiene que estar, yo me imagino, en una posición de teleoperador o teleoperadora, que estás hablando con una persona, pero a la vez estás oyendo todo el ruido de ambiente que hay de las personas hablando, cada uno con su persona, ¿no? Y eso pues es un esfuerzo auditivo al final, ¿no? Hay otros tipos de esfuerzo físico que pueden ser, pues, desde levantar peso, cavar, picar, desde luego, pero también hay esfuerzos físicos que muchas veces no se tienen en cuenta, como cuando, yo qué sé, cuando manejas archivadores y tienes que ponerlos en alguna estantería alta, por ejemplo, ¿no? Pues son esfuerzos físicos que a veces no se contemplan, ¿eh? Se nos olvidan. Luego estaría el esfuerzo mental, que evalúa la duración y la frecuencia de tareas que requieren una concentración mental intensa. Fijaos, es importante también que cuando vayáis a hacer la valoración, ahora veremos cómo, leáis bien la definición del factor, porque esfuerzo mental tenemos todos y todas en todos los trabajos, ¿vale? Pero cuando te habla el factor esfuerzo mental, te habla de que requieren una concentración mental intensa. Entonces, luego miraremos cómo medimos esa intensidad, pero tenemos que tener en cuenta lo que nos está diciendo el factor. Lo vamos a ver con otros también, que es muy, muy interesante. El esfuerzo emocional. El esfuerzo emocional refleja las exigencias del puesto ante situaciones de estrés o depresión, ¿no? Estas situaciones pueden estar derivadas de relaciones eh, con personas de dentro o con personas de fuera. Quiero decir que puede ser, yo qué sé, el Departamento de Recursos Humanos, pues muchas veces cuando tiene que solucionar problemas, que suelen ser problemas personales, pues tiene un esfuerzo emocional amplio, porque está como un poco dividido, ¿no? Entre lo que debe hacer o lo que puede y lo que tiene que hacer, pero también personas que se dedican a tratar con colectivos en riesgo, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí el esfuerzo emocional tenemos que ver cómo lo medimos. En cuanto a la responsabilidad, ¿vale? Que sería otro grupo dentro del A, de los que son las condiciones laborales, tenemos responsabilidad y autonomía, pues está la responsabilidad de organización y coordinación, que es pues la planificación, la organización, la dirección y coordinación de tareas de otras personas, pero también la responsabilidad de supervisión de resultados, que muchas veces se pueden confundir, pero eh, no tiene por qué una persona que no tenga una responsabilidad, lo que se entiende por responsabilidad, puede tener responsabilidad de supervisión de resultados de otras personas de su equipo, ¿no? Entonces aquí pues tenemos también sus niveles. Las responsabilidades funcionales, tenemos dentro de las funcionales la responsabilidad sobre el bienestar de las personas. Esta es muy importante, a mí me parece que es algo, bueno, como novedoso, digamos, pero que tiene mucho que ver con esas cualidades innatas que decíamos antes de las mujeres, ¿no? Que les tienen como, bueno, es que las mujeres, pues eso, actúan sobre el bienestar de las personas de una manera innata y, bueno, hay que valorarlo, sea o no sea innato, que no me voy a meter, hay que valorarlo, ¿no? También la responsabilidad económica, que evalúa el alcance de la responsabilidad sobre el dinero, sobre máquinas, que no es solo dinero, no solo esto para lo financiero, sino un mal uso de una máquina que se puede hacer en un determinado puesto, por ejemplo, ¿no? Aparatos, edificios, recursos materiales, cualquiera. La responsabilidad sobre la información confidencial, que muchas veces se tiene pues con el trato de datos personales, ¿no? Y qué es lo que puede pasar si tú cometes un error en el puesto de trabajo sobre un error con esos datos confidenciales, pues puede suponer para la empresa un buen requiebro, ¿no? Luego la autonomía.
que digamos que es como un factor jerárquico. La autonomía era de los puestos que, o sea, de los factores que nos daban mayor puntuación, un 57-40, y nos habla de eh, el- la planificación y distribución en el tiempo, si son cosas que están como muy, hay unas instrucciones que la persona que está en el puesto las sigue a rajatabla o puede tener su propia iniciativa para realizar otro tipo de cosas, ¿no? La autonomía no guarda relación como podría parecer con la relación, la ubicación en el organigrama de la empresa. No quiere decir que los que estén arriba del organigrama tengan autonomía y lo bajo, porque hay muchos puestos de trabajo que no están en la parte alta del organigrama y que tienen mucha autonomía. Por ejemplo, la de auxiliar de ayuda a domicilio, en la que la autonomía tiene una gran relevancia para el desarrollo de su trabajo, ¿no? No son cosas que son sota, caballo y rey, sino que se puede encontrar y tiene que tener autonomía. Luego están los otros factores relativos a la naturaleza de las funciones, que os lo explicaré cuando veamos la herramienta. La enseñanza reglada, que tenía un 20% de toda la puntuación, o sea, 200 puntos, que mide el nivel mínimo de formación que el puesto de trabajo exige para su ocupación. Ya sabemos todos y todas que hay personas que están en puestos de dirección que, por ejemplo, no tienen una titulación universitaria, porque tienen experiencia, porque tienen, por lo que sea, ¿vale? Pero lo que estamos viendo aquí es ese puesto de trabajo, qué nivel mínimo de formación tendría para el buen desarrollo del mismo. Cuando hablamos de las condiciones profesionales y de formación, que ya estaríamos en el grupo 3, en la categoría 3, ¿vale? La C es de la categoría 3, pues estamos viendo los conocimientos que son necesarios sobre procedimientos, materiales, equipos y máquinas, o los conocimientos que son necesarios de competencias digitales, o los conocimientos sobre gestión de la diversidad, que es otro de los factores interesantes para incluir dentro de los puestos de trabajo, ¿no? Cómo interactuar adecuadamente con personas de diferente cultura, edad, etnia, raza, expresión, identidad de género, orientación sexual o personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo. También el conocimiento dominio de idiomas extranjeros, de uno o de varios idiomas extranjeros. La formación no reglada, que aquí de lo que hablamos es de aquellos cursos, por ejemplo, que son necesarios para un determinado puesto de trabajo, pero que no son de formación reglada. Manipulación de alimentos, socorrismo, conducción de carretillas elevadoras, de animación sociocultural, adiestramiento animal, etcétera. Necesitan una formación aunque no sea reglada. Luego hablamos de la experiencia, ¿vale? La experiencia, el tiempo de experiencia que es necesario para realizar las labores del puesto, pues está valorado con 11 puntos como máximo, se pueden conseguir 11 puntos como máximo, y bueno, a mí me parece que es una buena, es una buena puntuación. Quiero decir que se ha tenido siempre antes mucho en cuenta cuando se hablaba de las personas, ¿no? Cuando se ponía el foco en las personas, como que la experiencia era lo más. Y hay veces que la experiencia, pues tampoco da mucho conocimiento para la hora de hacer bien las labores del puesto de trabajo. Luego estaría la actualización de conocimientos, que son aquellos ámbitos que necesitan renovar los conocimientos para el desempeño del puesto de trabajo, como por ejemplo, pues sector sanitario, pues que van saliendo cosas nuevas, hay que adaptarse a los nuevos requerimientos, la abogacía, por ejemplo, ¿no? Que hay que conocer las nuevas leyes, o sea, hay puestos de trabajo en los que hay que estar continuamente actualizándose. Luego, cuando hablamos de las aptitudes dentro
dentro de este grupo tenemos la destreza, que evalúa la precisión y la velocidad o el nivel de coordinación, la minuciosidad, también tenemos aptitudes sensoriales, la capacidad para plantear ideas y soluciones, la capacidad comunicativa, que no significa solo que tengas que hablar muy bien en público, sino que seas capaz, incluso, por ejemplo, vamos, algo tan sencillo como dar una orden, ¿no? Digamos, para que se pueda ejecutar alguna tarea. También la capacidad emocional que puedas tener en un momento dado, la empatía, la capacidad de percibir y comprender los pensamientos o los sentimientos de las demás personas y responder adecuadamente. Claro, no solo comprenderlo. La capacidad de resolución de conflictos dentro de la organización con superiores o compañeros, compañeras o personas subordinadas o ajenas a las mismas, la clientela, los proveedores, etcétera. Luego tendríamos esos otros factores relacionados con las condiciones profesionales y de formación. Y en el último grupo tenemos las condiciones laborales, que dentro de ellos estarían las condiciones físicas y las condiciones psicosociales sobre los que se realiza ese puesto de trabajo. Las condiciones psicosociales hablan del estrés, de la ansiedad, de trabajos que conllevan trato con el público, por ejemplo, ¿no? Que incluye también riesgos psicosociales de nuevas formas de trabajo, como el tecnoestrés, la fatiga informática, todo eso está dentro de las condiciones psicosociales. Y también tendríamos dentro de las condiciones organizativas del trabajo, pues horarios, descansos y vacaciones, que puedan ser horarios irregulares, inusuales o trabajo nocturno, trabajo a turnos, trabajos en festivos, en fines de semana. Y por último, o casi último, desplazamientos y viajes, ¿no? Si hay que hacer muchos desplazamientos que no tienen por qué ser fuera de la localidad donde se desarrolla, sino estas personas también que están en itinerancia continua, ¿no? Los repartidores, repartidoras de, de de lo que sea, bueno, los repartidores, repartidoras, todos los que están en la calle, digamos, ¿no? Y luego, decía por eso casi último, otros factores relacionados con las condiciones laborales y factores estrictamente relacionados con el desempeño. La puntuación máxima, os decía antes, es de 1000 puntos y la herramienta nos agrupa los puestos de trabajo según la puntuación que saquen, ¿vale? Estas puntuaciones lo que nos van a hacer es que los puestos de trabajo que tengan entre 651 y 700, por ejemplo, van a estar en la agrupación 8. Todos los puestos de trabajo que tengan, por ejemplo, entre 501 y 550 van a estar en la agrupación 6 y así respectivamente. Esto es lo que veíamos en el corcho este con los POSIT, cuando decíamos, nos va a permitir que todos los puestos de trabajo, una vez que tengamos el listado con las puntuaciones, nos va a permitir poder agruparlos en puestos de trabajo de igual valor. Vale, pues dicho todo esto, que parece que he hecho una introducción vamos, la introducción más larga del mundo, pero que yo creo que era necesaria. Y aparte de ello, hemos visto también parte de la herramienta, sin verla dentro de la herramienta, vamos a ver la herramienta. Y vamos a ver la herramienta, como no sé si lo he hecho bien antes al compartir, creo que no, por eso. Vamos a ver la herramienta, ya tenemos aquí la herramienta. Esta, aunque parece la misma, pero antes era una foto y ahora es la herramienta que podemos utilizar. Veis que yo ya no tengo aquí ninguna llamada de las macros, ni del peligro de virus, ni nada, porque yo ya tengo mi herramienta guardada en su sitio. Bueno, la nueva herramienta, esta herramienta, lo que tiene, bueno, más importante, muy importante, es que se adecúa a las exigencias del Real Decreto 902.
Y esta herramienta puede aplicarse a todo tipo de empresas al margen de su tamaño, de su sector, eh, de- del tipo de empresa, de lo que sea, ¿vale? Los factores ya están escogidos, ya los habéis visto esos 33 factores más los tres otros, ya están escogidos, no tenemos que escoger ningún factor. Y además, también todos y cada uno de ellos son neutros con respecto al género. También tenemos dadas las ponderaciones, lo hemos visto también, 40, 25, 20 y 15, o 40, 20, 25 y 15 por orden, ¿vale? Por lo tanto, la asignación de puntos están sistematizados. También lo hemos visto en esa columna que veíamos de colores, cuántos puntos podíamos obtener como máximo para cada uno de los factores. La persona usuaria no puede modificar los criterios de cálculo. Por lo tanto, este procedimiento, digamos que es muy sencillo, porque es muy sencillo y además elimina la subjetividad. Y ahora habrá alguien que me diga, bueno, la subjetividad no se elimina del todo. Y yo os digo, no, desde luego que no, porque claro, si tienes que elegir uno de los niveles de cada factor para cada puesto de trabajo, la subjetividad la tenemos siempre metida dentro, es que es innata, ¿no? ¿Qué se recomienda para esto? Pues se recomienda que la valoración de puestos de trabajo la haga, si se hace dentro de la empresa, la hagan un grupo de personas heterogéneas, y cuando digo heterogéneas, quiero decir que sean pues de distinta localización en el organigrama, por ejemplo, que haya gente que esté en dirección, pero que haya gente también que esté en la parte más baja del organigrama, porque tienen algo que aportar de determinados puestos. A lo mejor no todos pueden aportar de todos los puestos, pero sí se puede aportar visión de determinados puestos. O que haya personas de la empresa junto con personas de la representación legal de personas trabajadoras que puedan dar también una visión desde otro punto de vista, ¿no? Que sea algo compartido. Yo muchas veces cuando doy cursos sobre valoración de puestos de trabajo largos, de los que me dan para decir muchas cosas, hago que el alumnado evalúe tres puestos de trabajo, por ejemplo, pero los mismos para todos y cada uno en su casa, digamos, ¿no? Que hagan la valoración y luego cuando se ponen en común, vemos que si a uno le ha salido, uno de los puestos le han salido 542 puntos, por decir algo, otro puede que le hayan salido 328 y otro que le hayan salido 702. Entonces, claro, tú dices, ¿esto cómo puede ser? Pues es muy enriquecedor ver cómo cada persona explica por qué ha considerado que le tiene que dar un determinado nivel a cada uno de los factores, ¿no? Y hay veces que convencen a los otros, otras veces no, otras veces es como, oye, no, pero siempre se llega a un acuerdo. Oye, pues tú le has puesto un 5, me parece demasiado por esto y esto, pero vamos a ponerle, ¿qué te parece si bajamos un 4? Venga, pues venga, lo dejamos en un 4. Entonces, esa subjetividad que es innata en las personas se puede evitar con esta manera de hacerlo, ¿no? Que no sea una persona la que lo haga. Eh, además, es un procedimiento, como os decía, de 33 factores que está ya todo descrito, nivelado y de lo que se trata al hacer la valoración es ir directamente a identificar el grado o el alcance de los factores en cada puesto de trabajo. Y en cuanto a la perspectiva de género, todos los factores y subfactores, todos los factores que le llamo yo, se consideran neutros y un puesto se considera feminizado, masculinizado o equilibrado en función del número de mujeres y hombres que lo ocupan. Ahora vamos a ver en el ejemplo, vais a ver cómo esto se ve muy claramente y vamos a ver qué le tendríamos que decir a esta empresa o qué pasaría en esta empresa de ejemplo que os he puesto sobre esa perspectiva de género, ¿vale? Y una vez valorados todos los puestos, lo que observamos es las diferencias de puntuaciones según el número de personas en cada puesto. ¿Mm? Ahora lo vemos.
Bueno, pues ¿qué nos encontramos cuando abrimos la herramienta? Esta herramienta tiene 12 hojas Excel, hay dos escondidas que solo se ven mientras se usan y la primera, digamos, es la de inicio. En la de inicio lo que podemos es poner el nombre de la empresa, aquí que tenemos un hueco para poner nombre de la empresa y la fecha en la que se hace la valoración. Y también podemos definir estos otros subfactores otros que hemos visto que había tres, uno en cada una de las categorías, excepto en la de enseñanza arreglada, porque no hay nada que definir como otros, ¿no? Esta, estas subfactores otros se ponen por si acaso fuera necesario, no hubiera o no se recogieran características de determinados puestos de trabajo en los que ya hay. Es complicado porque habiendo tantos, que hay 33 y además muy pormenorizados, pues es complicado que pueda haberlo, pero tiene esa posibilidad de definir los otros. ¿Qué pasa? Que podemos definirlos, ¿vale? Y además tiene una serie de requisitos que luego vamos a ver, pero las puntuaciones ya están dadas, ya las tenemos dadas. Si os acordáis en el listado ese que hemos puesto de puntuaciones, las de otros también tenían sus puntuaciones, con lo cual, pues tampoco podemos decir, es que falta un factor que es súper, súper, súper importante aquí y que le queremos dar una ponderación alta, porque ya tiene la puntuación dada, ¿no? Desde esta hoja se accede al resto de hojas del archivo, menos a la hoja de agrupaciones, que hay que pulsar directamente desde aquí. No sé si es que no, bueno, pues no está. La hoja de agrupaciones está, no tenemos aquí los botones, porque esto lo que nos hace es ir a cada una de las hojas. La siguiente hoja que tenemos es el listado de puestos, que sería esta. En esta hoja lo que tenemos que hacer es listar, relacionar los puestos de trabajo y es recomendable, y os digo recomendable porque no lo utiliza la herramienta para hacer la valoración de puestos de trabajo, no la utiliza, pero sí es recomendable establecer en qué área, en qué departamento, en qué centro de trabajo está cada uno de los puestos, ¿no? Para que luego la herramienta haga agrupaciones con esa información y porque muchas veces nos da información que luego va a ser más difícil una vez que esté ya todo relleno y tengas que ponerte a ver de qué departamento es o de qué área o tal, pues mucho mejor rellenarlo desde el principio, ¿no? Fijaos, esto sería así como se ve la herramienta. Yo voy a hacer aquí una magia, ¿vale? Ahora hacemos una magia y yo ahora mismo digo, lo voy a rellenar, lo relleno, ¿vale? Simplemente lo tenía relleno, pero que no se veía, para que vierais cómo veíais la hoja y cómo se ve una vez que hemos hecho este relleno de datos. Yo he puesto aquí unos puestos ficticios, ¿vale? Bueno, ficticios, son de una empresa real, pero quiero decir que pueden ser esos o pueden ser en cada empresa lo que sea, ¿no? Una vez que tenemos rellenado todo el listado, para empezar a valorar cada puesto, es necesario ponerse sobre la línea en la que está el puesto que vamos a valorar, o bien aquí, 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 o sea, tiene que estar, digamos que en esta fila, y le damos a proceder a la valoración. Si veis aquí, yo creo que veis mi... Espera, voy a poner un poquitín más grande, pero le damos a proceder a la valoración. Al darle a proceder a la valoración, entramos en una de las hojas escondidas que os decía. ¿Vale? Esta hoja que veis aquí abajo, hoja de valoración, esta solo se abre cuando la estamos utilizando. Cuando dejamos de utilizarla, se cierra. Aquí vamos a ver es el puesto que vamos a valorar y que estará abierta mientras no le demos a guardar. ¿Vale? Este botón de aquí o bueno, este icono de aquí que es el de guardar, es muy importante que una vez que hayáis hecho alguna de las valoraciones le deis, porque si no, se nos va a cerrar. Si se cierra, no se guarda nada. Sí que es verdad que si nosotros nos quedamos a medias, os quedáis a medias rellenando una de las fichas, le dais a guardar y cuando lo volváis a abrir, está guardado, ¿vale? O sea que ahí tiene muy buen funcionamiento.
Y entonces, aquí lo que tenemos esta es la hoja más importante porque es donde vamos a hacer la valoración propiamente dicha. Si os fijáis, lo que tenemos son las 4 categorías. Aquí tenemos naturaleza de las funciones o tareas. Hacia abajo no lo quiero hacer por no marearos. Tenemos las otras 3 y dentro de las categorías tenemos los factores y dentro de los factores, en algunos de ellos tenemos los subfactores, como hemos visto antes, ¿vale? El esfuerzo físico, pues tenemos posición continuada, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, todos los que hemos visto antes. ¿Qué tenemos aquí muy importante? La definición del factor. Y os decía, hay que leerla muy bien, la definición del factor, para ver qué es lo que estamos valorando. Una vez que sepamos qué es lo que estamos valorando, tenemos que saber también dónde buscamos esa valoración. Como decíamos antes, en la descripción del puesto de trabajo, ¿dónde tenemos esto? Por ejemplo, esta de polivalencia, pues la vamos a tener en las funciones, porque lo que nos está diciendo es, este factor que busca visibilizar la totalidad de tareas atribuidas al puesto de trabajo, valora la versatilidad y los requerimientos en cuanto a capacidad de alternar entre funciones distintas o de distinta naturaleza, teniendo en cuenta tanto la heterogeneidad de estas tareas como la frecuencia con que se realicen. El número de funciones atribuidas a un puesto de trabajo o el carácter heterogéneo de estas no guarda relación con la ubicación del puesto en el organigrama de la empresa. Y fijaros que a lo mejor a la primera que leéis, la primera vez que leéis la definición, podéis no tener muy claro a qué se está refiriendo. Muchas veces leyendo los niveles en los que se distingue este factor, podemos también entender un poco más, porque dice, bueno, el de no relevante que está siempre, ¿vale? Pero luego dice, el puesto de trabajo tiene atribuidas diversas tareas que se enmarcan en una única función. Lo que estamos midiendo es si el puesto tiene una única función, aunque tenga varias tareas, o ocasionalmente se atribuyen al puesto de trabajo tareas que se enmarcan en una función distinta de la que se asume de manera ordinaria. El puesto de trabajo tiene una función muy determinada, pero en un momento dado alguien puede pedir que se hagan unas tareas que no corresponden a esa función, pero de manera ocasional o de manera frecuente. Frecuentemente se atribuyen al puesto de trabajo tareas que se enmarcan en funciones distintas a las que se asume de manera ordinaria. El puesto de trabajo requiere de forma ordinaria el desarrollo de 2 funciones diferenciadas y el puesto de trabajo requiere de forma ordinaria el desarrollo de 3 o más funciones diferenciadas. Por eso os decía yo antes, tenemos que tener muy claro la diferencia que hay entre funciones y tareas. Las funciones es algo que en recursos humanos se habla en genérico y las tareas pues son cosas más específicas que pueden estar o no dentro de las tareas que tiene atribuida el puesto de trabajo. Si así todo no entendemos muy bien qué es lo que tenemos que valorar, podemos ir aquí donde está el clic, que son los ejemplos. Y además, estos ejemplos nos van a dar mucha información con el tema de la perspectiva de género. Nos dice aquí, por ejemplo, una función es un conjunto de tareas homogéneas, es decir, desarrolladas para el cumplimiento de un mismo fin o propósito. Por ejemplo, este factor puede ser relevante en puestos de personal de venta en el pequeño comercio, donde es habitual la realización de funciones de limpieza o de reposición de productos, además de la función de asesoramiento y atención de la clientela. Otro ejemplo podría ser el servicio de atención a domicilio, que además de ocuparse del bienestar de la persona atendida, realiza funciones de limpieza o de pequeñas reparaciones del hogar. Como veis, nos da unos ejemplos que nos pueden servir a la hora de ver qué nivel cogemos. Bueno, pues esto nos pasa con todos y cada uno de los factores. Tiene su definición, tienen sus ejemplos, tienen sus grados que tenemos que elegir. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Yo he dado al puesto de administrativo-administrativa. Aquí lo tenéis, aquí lo podéis ver.
Lo que estoy valorando ahora mismo es el puesto de administrativo-administrativa. Y yo considero, y como se dice, consensuado con la gente con la que estoy haciendo yo esta valoración de puestos de trabajo, que este puesto tiene un nivel 3. Despliego y cojo el nivel 3. Y ya tengo valorado este factor. Fijaos que se nos ha puesto un poquito más, vamos, se ha puesto en amarillo el nivel que yo he cogido, que nos indica cómo lo podemos hacer. Le he dado al desplegable, pero puedo también rellenarlo. Fijaros que ahora no le voy a dar al desplegable, lo puedo hacer con el teclado perfectamente, ¿vale? Si a alguien le parece más cómodo no utilizar el desplegable porque es verdad que queda como pequeñito, pero bueno, se puede hacer de la manera que quieras. Hay unos determinados factores o subfactores que se rellenan de manera distinta y es por medio de una matriz que nos está indicando el esfuerzo, ¿vale? Aquí en esfuerzo nos dice nivel de esfuerzo. Lo valora por una matriz de frecuencia e intensidad. La frecuencia, de vez en cuando, que es hasta el 30% de la jornada semanal, normalmente más del 30 y hasta el 60% de la jornada semanal, y siempre o casi siempre que es más del 60% de la jornada semanal. Y la intensidad que tiene, que puede ser débil, moderado o fuerte. Imaginaos que aquí que tenemos posición continuada y posturas forzadas. Refleja la frecuencia de posturas continuadas como estar de pie y de posiciones incómodas o forzadas. Vale, pues yo considero, bueno, yo y el grupo de trabajo que estamos trabajando, por no poner como que yo lo que yo diga es lo bueno, ¿no? Que tiene un nivel moderado de esfuerzo, imaginaos, ¿no? Porque aunque es verdad que una administrativa no está de pie ni tiene posturas, pero estás todo el día sentado y, y tiene también eso sus consecuencias para la espalda, para los riñones y para muchas más cosas, ¿no? Entonces, un 3. Esto tendríamos que poner la frecuencia, decimos, ¿con qué frecuencia tiene posturas forzadas? Pues normalmente del 30 al 60% de la jornada semanal tiene una postura forzada, pero en una intensidad moderada. ¿Vale? Elegimos normalmente moderado y aquí nos va a dar este 3, el grado 3, que se nos pone otra vez en amarillito. Y así es como rellenaríamos, no tiene más dificultad técnicamente, digamos, no tiene más dificultad que esta, que es pues ver cómo elegimos, cómo comparamos, decíamos en un momento dado, cómo comparamos el puesto de trabajo con cada uno de los niveles que tienen los factores que tenemos definidos por la herramienta. No tiene más, ¿vale? La herramienta no tiene más. Una vez que nosotros tuviéramos todo esto. Mira, yo qué sé, por ejemplo, el de enseñanza reglada, pues que tendría que tener a lo mejor un grado superior de formación profesional, ¿vale? Pues aquí le pondríamos nuestro 4 para que tuviera la puntuación de esto. Una vez que tuviéramos todos los puestos, o sea, todos los factores ya rellenos, pues lo que nos pasaría sería lo que vamos a ver, bueno, le damos a guardar, que no se os olvide eso, le damos a guardar y ya esto se nos cierra. Pues lo que vamos a ver es en la lista de puestos valorados, la siguiente hoja, lo que vamos a tener es todos los puestos de trabajo que yo ya tenía valorados, excepto el primero, pues todos los puestos de trabajo con su valoración. Y aquí vamos a ver la valoración, digamos que en columnas. La polivalencia, el factor primero de polivalencia, pues el puesto de administrativo tiene un 3. A ver, El puesto de administrativo tiene un 3. El puesto de asesor financiero, asesora financiero tiene un 4, el puesto de auxiliar administrativo tiene un 1, el de delineante tiene un 3, el del directiva un 5 y así sucesivamente. Y podríamos ir viendo todos y cada uno de los puestos
que tenemos. Aquí fijaos que hay algunos sin valorar porque no he valorado todos, ¿no? Y aquí vamos viendo todo lo que hay. Es importante saber que en esta hoja podemos hacer eh, algún cambio, ¿vale? Imaginaos que nos damos cuenta que, oye, pues es que este puesto, a lo mejor, mira, le he puesto aquí un 4 a la organización y no debería ser un 4, debería ser un 3. Yo le pongo el 3 con el ratón y este también, la responsabilidad de supervisión es que me he pasado y le he dado demasiado, tiene que ser un 3, no un 4. Cuando yo hago esto, lo que tengo que hacer es darle a actualizar a la tabla y al actualizar la tabla ya se me van a cambiar las puntuaciones que tiene, digamos que por detrás, ¿no? Eh, la herramienta. Una vez que yo tengo todos los puestos valorados, me voy aquí a agrupaciones y os saldría en blanco, le dais a actualizar tabla y os sale ya agrupados, los puestos os salen agrupados con su puntuación. Fijaos que aquí nos pone agrupación 7, directivo 625, en la agrupación 6 tenemos 2 puestos, asesora financiero, jefa de calidad, en la 5 tenemos unos cuantos, geóloga, ingeniero de caminos, ingeniera industrial, técnica de calidad, técnico de construcción. En la agrupación 4 tenemos 3, en la agrupación 3 1 y en la agrupación 2 2. Ya tendríamos hecha la valoración de puestos de trabajo. Digamos que el trabajo importante o principal, no importante, principal, ya lo tendríamos hecho. Luego tendríamos la posibilidad, que es muy interesante, de en esta hoja de distribución de puestos rellenar ¿cuántas personas hay en nuestra empresa en el puesto de administrativo o administrativa? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? ¿Cuántos hay en el puesto de asesora financiero? Cada uno de ellos, yo voy a volver a hacer magia. Aquí rellenaríamos con lo que tenemos, ¿vale? Y tengo mi número de personas, de hombres y mujeres, en cada puesto. Y esto lo que nos va a hacer es, fijaos, hacernos un gráfico como este. Este gráfico, os decía antes, lo vamos a ver, es muy interesante porque ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que los puestos con mayor puntuación, si estáis viendo aquí, son puestos masculinizados. Y por casualidad, los puestos con menor puntuación son puestos feminizados. Aquí hay un puesto equilibrado, nada más que hay uno, pero tenemos los puestos de mayor puntuación masculinizados y los de menor puntuación feminizados. Con lo cual, os decía antes, aquí hay que decir, oye, empresa, aquí tienes algo que tienes que mirar. Tienes que mirar porque el hecho de que las mujeres de tu empresa estén todas en puestos de inferiores puntuaciones o de menores puntuaciones, pues me parece que vas a tener que hacer algo para poder tener mujeres en puestos de mayor valoración. ¿Vale? Esto, fijaos qué interesante es esta visión de la herramienta. Luego tenemos aquí puntos de valoración por factor, que lo que hacemos es escoger cualquiera de los puestos. Nos dicen tanto por ciento de mujeres, que he ido a coger el que tiene 0%, pero bueno, y nos dice los puntos por cada una de las categorías y los totales. Y nos da también pues el gráfico de barras, ¿no? Tenemos también categorías de factores por sexo, nos está diciendo en cada categoría cómo está repartido el sexo y si os dais cuenta aquí también es interesante, el ratio de punto de los hombres, que son los naranjas, son más altos en todas las categorías que el ratio de puntos de las mujeres. También tiene que ver con lo que hemos visto antes, claro, los puestos de menor puntuación con las mujeres. Y aquí lo que vemos es las agrupaciones por sexo. Nos damos cuenta de que en estas agrupaciones que son las de mayor puntuación, las 6 y las 7, el número de hombres es mayor que en estas que tienen menor puntuación, que el número de mujeres es de mayor puntuación. ¿Vale? Con lo cual, pues gráficamente podemos ver
todo el trabajo que hemos realizado lo podemos ver gráficamente. Hasta esta hoja de agrupaciones, digamos que es lo que nos serviría para hacer el registro retributivo, la auditoría retributiva, y todo esto demás es pues una información muy útil que nos puede servir también nos puede servir para la auditoría, por ejemplo, ¿no? Para el registro no, pero para la auditoría sí que sí que nos puede servir. Esta es la herramienta de valoración de puestos de trabajo, su uso y su, y su funcionamiento. Antes de terminar, un momentito, es un segundito y medio, ¿verdad? Esto. Quiero acabar con esta reflexión. La OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, que lleva pues toda su vida, vamos, trabaja en esto, es lo que hace, ¿vale? Nos dice, fijaos qué importante, cuando habla, esto es cuando habla de qué pueden hacer los estados, qué pueden hacer para quitar la brecha de género, ¿no? Dice, los perjuicios sexistas y la discriminación debida a una mala evaluación del puesto de trabajo o a la ausencia de la misma son, entre otras, las causas de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. La legislación debe dar la necesaria importancia, perdón, a la evaluación objetiva del puesto de trabajo y puede prohibir de forma explícita los sistemas y procedimientos de evaluación del puesto de trabajo que sean discriminatorios. También se puede ofrecer orientación sobre en qué consiste una evaluación del puesto de trabajo sin prejuicios sexistas. Entonces, que una organización como la OIT nos hable de la importancia que tiene la valoración de puestos de trabajo para evitar la brecha de remuneración entre mujeres y hombres, pues ya nos da digamos que una razón de peso para poder hacerlo. Y voy a dejar el rato para hacer preguntas porque me pongo a hablar y no acabo. No sé si Pilar. Sí, 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 sí. Pues a ver, ha habido bastantes preguntas, algunas de ellas las he ido respondiendo así sobre la marcha. Y otras, pues claro, ya no me ha dado tiempo y además porque quería que tú continuases avanzando en la exposición porque ha habido algunas que han salido ya muy desde el principio y que, bueno, pues yo pensaba, como así ha sido, que ibas a aclararlo a lo largo de la exposición, pero bueno, por ejemplo, Georgina, que aún así le han quedado dudas al final, preguntaba que qué pasa con las empresas pequeñas, donde una persona asume 2/3 de posiciones a la vez. Por ejemplo, la empresa pequeña donde la persona responsable del almacén también hace de comercial, de mecánico. ¿Cómo se valoraría esto? Y esto también lo uno con otra pregunta que hacía Sonia, que decía preguntaba cómo se valorarían las tareas de una persona que no aparecen en la descripción del puesto de trabajo porque son superiores a su categoría profesional. Vale, fijaos que las dos preguntas estáis basándoos en personas, ¿vale? Estáis diciendo, ¿qué pasa con una persona que hace o que no hace? O como decía yo, ¿qué pasa con una persona que habla 7 idiomas, pero resulta que su puesto de trabajo no necesita 7 idiomas? Pues es que como no estamos valorando personas, que estamos valorando puestos, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que valorar son los puestos de trabajo. Si hay una persona en nuestra empresa que realiza funciones de dos puestos de trabajo distintos, eso vendrá después. Nosotros cuando hacemos la valoración de puestos, valoramos los puestos, ¿vale? No tenemos en cuenta a las personas que los realizan. Igual que nos pasa en la otra pregunta que nos habéis dicho. Nos tenemos que olvidar de las personas. Luego será cuando nosotros hagamos en esa valoración de puestos, nosotros tengamos que agruparlos por puestos de igual valor, tengamos que decir qué puesto realiza una persona o qué puesto no realiza para ver si su remuneración está igualada o no con los puestos de igual valor, ahí es donde tendremos que hacer algún ajuste, ¿vale?
que han dicho la segunda pregunta, hace tareas que son por encima de lo que es su puesto, ¿vale? Ahí esa persona, si esas tareas se le remuneran, lo que nos va a pasar es que nos puede dar una brecha entre la persona de los puestos que hay, es que es un poco lío, pero que al final lo que tenemos que ver es lo que pasa entre los puestos y no entre las personas que ocupan los puestos, ¿no? Sí, Y sí, sí, eso hay eso que es. metérselo aquí. Sí, es que Es que nos es muy cuesta, difícil sí. abstraerse, ¿no? Y pensar que estás valorando puestos y no personas, ¿no? Porque sobre todo cuando conoces Mm, a las personas que están ocupando el puesto, pues a lo mejor se te viene a la cabeza cuáles son las características de esas personas, pero claro. eso hay que estar todo el rato volviendo al origen que es el puesto de trabajo y las características del puesto. Mm. Preguntaba Sonia cuáles serían los perfiles adecuados para hacer la valoración. ¿Qué personas deberían realizar la valoración? A ver, sobre todo personas que tengan muy buena disposición, como digo yo siempre, ¿no? Que es verdad que el conocimiento, ahora decimos qué conocimiento harían falta, pero sobre todo muy buena disposición a ser neutrales, a ser objetivos, ¿vale? Hay veces que yo me he encontrado, y lo he hecho en directo, con una valoración de puestos y entonces personas que ocupan un determinado puesto, su puesto lo ven mucho más de lo que pone ahí. Porque dicen, oye, es que claro, aquí pone, me acuerdo un día uno que decía, es que claro, por ejemplo, en el conocimiento de idiomas habéis puesto que no es necesario, pero yo estoy en el aeropuerto y entonces en mi puesto de trabajo, que no habla con las personas, pero en algún momento dado puede hablar con alguien, pues me viene alguien extranjero y yo tengo que hablar inglés. Y entonces aquí habría que poner qué tal. Digo, bueno, pero es que ese es un caso muy específico tuyo, ¿no? Pero realmente el puesto de trabajo, las características que tiene son las que tienen. Tendría que haber, desde luego, alguien de recursos humanos que supiera, como os he dicho antes, interpretar, interpretar la descripción de puestos de trabajo, de qué hablamos cuando hablamos de funciones, de qué hablamos cuando hablamos de misión, de qué hablamos cuando hablamos de todas las cosas que están dentro de la descripción de puesto de trabajo y luego el resto, pues gente que, ya os digo, que sea capaz de ser objetivo y que pueda hacerlo de una manera tranquila, como digo yo, que no sea eso nada más. A ver, nosotras también desde el Instituto de las Mujeres lo que recomendamos es que no se realice por una única persona, ¿no? Que Claro. haya más de una persona, porque, bueno, pues por tratar de que exista la máxima objetividad posible, ¿no? En la Mm, valoración. Y mm, también que las personas que lo realizan pues tengan formación en género y en sesgos de mm, género, ¿no? Porque mm, aunque la guía se ha acompañado y hay ejemplos todo el rato durante la herramienta, durante toda la herramienta, sobre puestos en los que habitualmente a lo mejor no se han tenido en cuenta esos factores y que son puestos muy feminizados, sí que es verdad, bueno, pues que los sesgos de género los tenemos ahí, son inconscientes, saltan como resortes, entonces que no haya una única persona realizando la valoración. Y mm. una recomendación que también hace la OIT es que haya personas, integrar en los equipos que hacen estas valoraciones a personas de diferentes categorías profesionales dentro de la empresa. Luego esto, claro, pues depende, como la casuística es tan amplia en relación al tamaño de las empresas, en fin, que Sí, donde se pueda aplicar. sí, por eso he dicho antes que tenía que ser un grupo heterogéneo, heterogéneo en todos los sentidos, ¿no? De eso, de gente de arriba del organigrama con gente de más abajo y gente que tuviera, pues eso, distintas percepciones, como puede ser la parte social de la empresa, la representación legal de personas trabajadoras, por ejemplo, con personas, pues, de recursos humanos, pero Mm. es interesante eso. Muy bien, pues a ver, Andrea, bueno, Andrea nos preguntaba por las horquillas con las que se hacen las agrupaciones. Esto, bueno, he explicado ya en el chat que son fijas, que no se pueden modificar.
Pero nos decía que, así como tú habías comentado con muy buen criterio que nadie podía alcanzar la puntuación máxima de los 1000 puntos, que Ujú. a ella le estaba pasando que habían tenido varios casos con puntos inferiores a 100, a 80 y 90, y nos preguntaba si esto era lógico. Bueno, a ver, como siempre digo, y además me parece que es muy importante, todo es relativo. Si a ti te da, imagínate que estás haciendo la valoración y la valoración de los puestos de arriba del organigrama te da 400, por decirte algo, la relatividad te va a decir que los puestos cuanto más abajo, los puntos van a ser menores y te puede dar alguno menor de 100. Ahora, si a ti hay puntos que te dan 940 puntos, o sea, perdón, puestos que te dan 940 puntos, casi en los 1000, y hay otro que te da 32, pues ahí hay algo que no cuadra mucho, ¿vale? Es ver un poco la coherencia y esa relatividad, ¿vale? Eh, que salgan menos de 100 puntos no es demasiado lógico, pero depende, ya te digo, yo no te voy a decir, no, es imposible, porque depende de cómo esté hecha la valoración en conjunto. Lo que tienes es que ver que haya coherencia. Sí. Marieta nos decía, entiendo que esta distribución de puestos hay que actualizarla al menos cada año, antes de realizar el registro retributivo por puestos de igual valor, ¿verdad? Hablo de una empresa de 600, 700 personas en las que hay bastantes entradas y salidas de personas y algunos cambios de personas de puestos. Vale, pues aquí vemos lo mismo otra vez, ¿no? Otra vez pensando en que personas que cambian mucho, tal. Yo solamente me he encontrado con puestos que varían muchísimo de un año para otro en temas tecnológicos, por ejemplo, que sí que es verdad que los puestos a lo mejor van cambiando, los requisitos que se pide a un puesto cambian muchísimo porque cambia mucho la tecnología y entonces cambian los requisitos del puesto. ¿No? Pero si no, tampoco es necesario hacer, hombre, si cuando hagamos el registro retributivo vemos algo que de cada año que podemos ver o comprobar o ver que todo sigue en su sitio, digamos, pero yo aconsejaría que se hiciera, por ejemplo, por poner un hito, con las auditorías retributivas cada 4 años de los planes de igualdad, ¿vale? Ahí sí, pues por ver la revisión, que esté todo correcto, que esté bien, pues sí, pero durante esos 4 años se puede utilizar perfectamente, si está bien hecha, se puede utilizar perfectamente para hacer los registros anuales. Sí, yo creo que con cada 4 años es por lo menos lo obligatorio hacerlo, ¿no? Cada cuatro Mm. años. Charo nos decía, no sé si has cerrado ya la presentación, porque nos decía si podías volver a mostrar el último gráfico donde se ve por grupos el número de hombres y mujeres. Sí, la abro. El gráfico, a ver, espera, a ver, tengo que compartir el este. Esta será, bueno, no, esto no es gráfico. Gráfico, ¿será esto? Sí, a ver, no lo sé porque claro, en realidad todos los gráficos que incorpora la herramienta hacen esa desagregación por sexo, entonces tampoco sé muy bien a cuál se estaba refiriendo ella en la consulta. Mm, Entonces, bueno, pues si no, no pasa nada a ver cómo bueno, como el vídeo va a estar colgado en la web, pues lo puedes volver a ver, Charo, y si no, bueno, todos los gráficos están también en la guía de uso y se ujú. explica qué es lo que tiene cada uno Lo que o qué dice cada información proporciona cada una de ellas. uno. Y bueno, a ver, hay muchas felicitaciones por la claridad en la exposición, por lo bien que lo has explicado, Beatriz. Bueno, Y me alegro porque a veces intentamos ser claros y lo liamos más de la cuenta con mucha información, pero me alegro. sí, bueno, nos vuelven a preguntar otra vez dónde se puede ver el vídeo. Estará en el canal de YouTube del Instituto de las Mujeres y también en la página www.igualdadenlaempresa.es. Lo colgaremos también ahí. Y bueno, pues yo creo que con esto pues damos por finalizada la sesión.
Así que nada, pues nos vemos en la siguiente. La verdad que han despertado mucho interés estos seminarios. Entonces, pues veremos la posibilidad de volver a de volver a repetirlos en un tiempo, porque bueno, vemos que aunque cada vez hay más gente que está utilizando la herramienta, todavía siguen existiendo muchas dudas con su utilización. Así Mm. que bueno, pues intentaremos volver a repetir los seminarios y de todas maneras, pues colgaremos, como he dicho, los vídeos en la web para que se puedan consultar en cualquier momento. Muchas gracias, Beatriz, como siempre, y esperamos volverte a ver pronto por aquí, por el Instituto de las Mujeres. Gracias. Gracias a ti, Pilar, y gracias a todos y a todas por aguantarme durante 2 horas todo lo que os he soltado. Ha Muchas sido muy gracias. didáctica, lo has explicado muy bien. Muchas Gracias. 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 Adiós. Adiós.